La etnografía es la ciencia que estudia y describe los pueblos y sus culturas. La etnografía también hace parte a la descripción de cuestiones o problemáticas que pueden llegarse a percibir en lo que son grupos sociales, culturas o una sociedad como tal. La etnografía es un método de investigación en la cual tiene determinadas características como lo son el registro de conocimiento, detalles de patrones de interacción social, permite el análisis holístico de sociedades, también permite desarrollar y verificar algunas teorías que son propias de las sociedades. ¿Qué es la investigación etnográfica? La investigación etnográfica es el método más popular para analizar y enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativas en un ámbito sociocultural. Es decir, mostrar y dar a conocer cada una de sus problemáticas, pero asimismo dar a conocer alguna de sus soluciones o sus prontas soluciones para cada una de las problemáticas que se presentan. Los orígenes y las principales características de la investigación etnográfica hace principalmente referencia desde el siglo XX, cuando se abre paso a lo que es la antropología. La antropología se abre desde lo que es la zona occidental de Nueva Guinea y estos estudios se basaron principalmente en las primeras comunidades que se llegaron a establecer y estas fueron como las primeras teorías que se pudieron llegar a dar a conocer. En la Escuela de Chicago de Sociología, donde se iniciaron un conjunto de estudios sobre la pobreza y marginación, dando importancia a la dimensión humana, la obtención de datos, de estudios, se participa repartiendo las experiencias de primera mano a través de entrevistas y fotografías de contexto social, es decir, se hacen estudios a comunidades y se da a conocer cada uno de los resultados y cómo sería la respuesta a cada una de las problemáticas que se pueden llegar a presentar y cómo son las posibles interacciones que existen entre cada uno de sus miembros. Los tipos de etnografía, se habla que hay etnografías procesales, etnografía holística o clásica. También se habla de etnografía particulista, etnografía corte transversal y etnografía etnohistórica. También se habla de 5 tipologías que coinciden. Es decir, primero es abordar el objeto de estudio para comprender e interpretar cómo es la realidad de cada una de las comunidades a las cuales se quiere llegar a estudiar y cómo se interactúa entre ellas mismas. Cumplir la finalidad de producir conocimiento y planteamientos teóricos más allá de la resolución de problemas prácticos. También es el analizar e interpretar cada una de las informaciones que se nos proporciona para asimismo llegar a tener un buen trabajo de campo. Y por último, utilizar datos de información verbal y no verbal que consiste en experiencias textuales de los protagonistas del fenómeno o de la observación realizada en el ambiente natural para comprender lo que hacen, dicen, piensan sus actores como tal. Bueno, el siguiente tema es la investigación etnográfica en psicología evolutiva, una forma de abordar la relación entre mente y cultura. En este tema se cree que a partir desde la psicología evolutiva se plantean ventajas metodológicas que la investigación etnográfica de corte interpretativo tiene en el estudio de algunos de los aspectos destacados de la revisión teórica de corrientes filosóficas y teorías científicas. Continuamos con la siguiente diapositiva, en la cual se genera o se nace una nueva problemática al mirar al problema de un debate que existe entre herencia y ambiente. Y esto empezó a cuestionar la idea de unir principios científicos del positivismo y comprender determinados aspectos de la naturaleza humana. Como tal, son concretamente la naturaleza cultural.
con tendencias universalistas de la teoría evolutiva de la psicología monocultural, con el fin de comprender los procesos y los cambios del desarrollo humano, que son concretamente el impacto de la diversidad cultural. Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde, como consecuencia de lo anterior mencionado, autores como Cole o Sage comenzaron a introducir formas de investigación propiamente etnográfica en un intento de formar un equipo entre psicología más sensible de las ciencias sociales como tal de la época, como lo son la antropología, la sociología y la lingüística, y las aportaciones de la antropología al estudio como tal de la cultura y su método de investigación, que este método es la etnografía. Continuamos con la siguiente diapositiva, en la cual la introducción como tal de la etnografía permitía o permite en primer momento varias cosas a los que estudian el desarrollo en otras culturas. Como tal, es que estas personas que intentan estudiar el desarrollo en otras culturas les permiten como tal primero prestar atención especial a la vida cotidiana y el despliegue en ellas en las capacidades de distinto tipo. Como segunda cosa, es el tener un acceso más cercano a los significados, formas de vida y valores locales que le permitiesen entender mejor las diferencias entre la vida cotidiana occidental y la que observaban en esos pueblos como tal. La tercera cosa es utilizar nuevas fuentes de datos más allá de las pruebas estándar y los experimentos que favoreciesen narraciones más completas de esa vida cotidiana y el despliegue contextual de las capacidades que se estudiaban a partir del desarrollo de las culturas. Continuando con la siguiente diapositiva, entonces encontramos que la etnografía ha abierto puertas como tal a la incorporación de diferentes corrientes teóricas y posturas epistemológicas, ontológicas y metodológicas, las que irían formando como tal una diversa y diferenciado estudio como tal del desarrollo humano, y especialmente el debate herencia-ambiente, que como lo habíamos mencionado comenzando el tema de la investigación, hace referencia a que surge este debate acerca de la herencia y ambiente. Continuando con la siguiente diapositiva, encontramos que como tal son un conjunto de claves de cambio que en el debate de herencia y ambiente se generan y que suele llamarse, o como tal el tema es de la relación que existe entre mente y cultura, que es un fruto de meridaje entre etnografía y las condiciones teórico-metodológicas mencionadas. Entonces encontramos este amplio tema, que son los aspectos ontológicos, epistemológicos e intención de la investigación etnográfica sobre el desarrollo humano. Continuando con estos aspectos, se habla de que una de las consecuencias de estos estudios positivistas es que a menudo se consideran que la agencia de comportamiento de las personas procede de variables estudiadas de manera aislada e independiente. Entonces, esto sucede cuando tratamos de saber cómo la variable de clase, sexo y etnia se correlacionan con determinados comportamientos o variables personales de los sujetos de dicho contexto o comunidad. De aquí se genera o se plantea un debate a dos niveles, que son el de la ubicación de la agencia en las acciones humanas y el de la concepción de la cultura como algo homogéneo y estático.
hablando de lo homogéneo y lo estático, se piensa o se cree que es una etiqueta, o como algo heterogéneo y dinámico que es definido como un conjunto de procesos. Hablando como tal de la concepción sobre la cultura como algo homogéneo y estático, se plantea y se reabre un debate sobre hasta qué punto la agencia encuentra las personas o no tanto. Como tal, en psicología, este debate se generó o provino de la revolución cognitiva y suponía una lucha entre lo que postulaban la existencia y el papel de la mente y de los que negaban ese papel. Por lo tanto, se generó esta necesidad del estudio sobre esto. Aunque el devenir de la psicología inclinó la balanza del lado del mentalismo. Y en tanto a la concepción de la cultura como un factor heterogéneo o dinámico, pues este concepto como tal busca que en la antropología aporta nuevas miradas diversas pero nuevas al estudio predominante psicológico del desarrollo humano. Entonces, desde la antropología lingüística se ofrece un resumen de distintas teorías de la cultura, en el que el lenguaje ha jugado un papel predominante, y todas estas comparten algo que la diferencia de la forma es que se ha utilizado el término de los estudios transculturales del corte positivista. Bueno, y en la siguiente diapositiva encontramos que mientras que la investigación positivista asume la existencia de un mundo empírico objetivo y alcanzable por el método científico, la investigación de corte etnográfico, especialmente tras las críticas recibidas del postmodernismo, niega la existencia de dicho mundo, del mundo como tal empírico, objetivo y alcanzable. Tiende no tanto a desarrollar conocimientos precisos que estén lo más cerca posible de la objetividad del mundo empírico, según lo considera el positivismo, sino a realizar interpretaciones más precisas posibles de los puntos de vista situados en su contexto sociocultural e histórico de los objetivos qualia que trata de estudiar. Esto como tal supone que el tipo de verdad que trata de obtener la etnografía es sensiblemente diferente a la del positivismo. Como una conclusión final de todo este tema de la investigación, supone que el tipo de verdad que trata de obtener la etnografía es sensiblemente diferente como tal a la del positivismo, en donde el positivismo cree en la existencia de una sola verdad absoluta, objetiva y alcanzable a través del rigor del método científico. Y como tal, la etnografía piensa que hay determinados objetos de estudio donde el subjetivismo juega un papel tal que el rigor del método científico impide apreciar dicho subjetivismo. La teoría social y métodos cualitativos encontramos en un primer lugar el periodo tradicional o clásico. En este periodo se caracteriza principalmente en la antropología por describir las pretensiones de objetividad que habrían del otro yo. Entonces, en dicho contexto se percibe el trabajo de campo como un acto de descripción y organización de la caótica realidad que existe a nivel global de la sociedad. En ella podemos encontrar que se expresa una labor juiciosa de la etnografía que solitariamente recoge los datos culturales frente a las demás temáticas, frente a los demás del otro yo, del otro que lo definía como una persona externa, una persona aparte. En el segundo enfoque o en el segundo momento encontramos que lo llaman como algo modernista, donde se caracteriza por la apertura de nuevos enfoques, de nuevos métodos cualitativos,
donde otorga beneficios de inventario, donde un grupo ayuda a utilizar nuevas técnicas de investigación, donde le llaman documentos personales, con énfasis en la historia urbana y la producción de textos bajo el mandato de la simplicidad. De este modo se puede ver qué es lo común y lo corriente, donde comienzan a reforzarse nuevos temas para asimismo ampliar los nichos que vendrían siendo prácticamente lo que son el hospital, el bar, el barrio, las empresas, para asimismo hacer nuevos etnometodólogos de observación en las escuelas. En un tercer momento se caracteriza por crear, planear o alimentar debates en diferentes lugares de formas diferentes, donde los discursos hablan de otros, asimismo hablan de las teorías constructivistas marxistas, logrando así un postestructuralismo de los estudios culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que estructuran, tienen después una postestructura de lo que son las teorías y los estudios culturales. Entonces, en un cuarto momento encontramos lo que vendría siendo una crisis, una consolidación de una crisis llamada la crisis de la representación, donde en esta crisis se buscan nuevos modelos de verdad, nuevas formas de representar, donde encontramos que es el momento en el que se evalúa si la salida de la forma de escribir y producir desde la etnografía se vuelve algo de un escritor o se vuelve algo de representar la realidad. Entonces encontramos que hay más escuelas sociológicas que abren el debate del significado social para asimismo poder colocar la perspectiva y el asunto a la reflexión del trabajo, en el trabajo de campo. El quinto lo dividimos en influencias postmodernistas, donde se da, por ejemplo, la crisis de representación o de forma textual, y también varias como es la autoría etnográfica y la crisis del autor. Entonces, se puede decir que además de que el científico social se debate en que si es un hombre de ciencia o un autor de escritos, puede responder constantemente a la pregunta si es posible efectuar cambios sociales cuando en la sociedad solo es un texto científico social que se interpreta. Entonces es donde el científico no sabe qué hacer como tal con lo que es la etnia y los diferentes puntos de crisis. En el giro lingüístico que representa la teoría social como tal, encontramos que hay un tránsito de la aparición de nuevas formas de nombrar el mundo, de proporcionar la teoría, de dar conceptos y significados que sustituyen principalmente lo tradicional, la estructura social, y pues encontramos que es el nuevo lenguaje que logra dar poder y dominación como tal a las teorías, logrando tener como tal la etnografía como recurso contextual y herramienta científica en general, que todavía la teoría social de la posguerra está interesada en los diferentes giros interpretativos que se pueden dar. Cuando emergen los problemas de las representaciones, da como crisis a las presunciones fundamentales de los textos etnográficos, que son influenciados principalmente por la literatura norteamericana, donde un autor principal, que es Kuss, ayuda a las diferentes perspectivas que le da o emergen en este problema. En la etnografía y métodos etnográficos, tras la crisis, se vuelve un asunto de flexibilidad, donde el mundo cuestiona por la crisis de representación y la emergencia y pone en riesgo el trabajo empírico. En el texto y la etnografía resulta ser un estimulante reto para las nuevas generaciones, sin hacer una reflexión crítica sobre la posición del sujeto que le produce en el texto etnográfico, es decir, el hombre blanco, la clase media, los heterosexuales, etc. La etnografía estaba concentrada en el sujeto investigador que lee al indígena, el sujeto que observa,
que comienza a realizar un ejercicio sobre sí mismo, pero como tal no problematiza su oficio, no le da lugar al habla, sino solamente lo que escribe. Entonces, la etnografía como tal tiene sentido que implica llanamente ir al terreno y pues visualizar los puntos, producir textos etnográficos como es un ejercicio automático tradicional de la realidad, que prácticamente viene siendo tomar los puntos y hacer los montajes del asunto necesario.